Bien, vimos algunos requisitos que deben cumplir los responsables, los ancianos, los pastores de las iglesias. Fundamentalmente que sean irreprensibles, que no sean dados al vino, no iracundos, que sean soberbios. Ninguno reaccionó, que no sean soberbios. Bien. No codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador, amante de lo bueno, que tenga dominio propio, justo y santo. Justo. Y la palabra justo es muy difícil, porque siempre vamos a tener un 50% a favor y un 50% en contra de las decisiones que se tomen y de las medidas que se adopten. Pero es lo que marca la palabra del Señor. También en la iglesia hay otras funciones que ya en Hechos fueron designados, ¿no? En Hechos 6, mientras los apóstoles se iban a dedicar a la oración y la enseñanza, comentaron a los hermanos, a la iglesia, que eligieran, dicen, buscad pues entre vosotros, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ya es un trabajo secundario, es como relajar, degradarlo, ¿no? Pero es un trabajo complementario al trabajo de los pastores. Tiene que ver el funcionamiento de la iglesia, que se ocupen de partes administrativas, que se ocupen de partes de documentación, de lo que es la gestión general del funcionamiento de la iglesia, pero que también tienen que tener algunas particularidades, ¿no? Como veíamos, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, porque van a estar en relaciones con la gente y van a tener que tomar algunas medidas que van a afectar a los hermanos, esos diáconos. Dice en 1 Timoteo 3:8, que también tienen algunas particularidades. Vamos a 1 Timoteo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no que jueguen a 2 puntas, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestos, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ahora, estamos viendo particularidades que tienen que cumplir los diáconos. No son las mismas que piden al pastor, al anciano, pero se le están pidiendo condiciones también. No cualquiera puede estar en el diácono. Pero dice algo más. Verso 10. Estos también sean sometidos a prueba. Sean sometidos a prueba. Y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es una función de tipo temporal.
Cuando habla de poner a prueba, es para que empiece a ejercer esa función. Ver si realmente puede cumplirla. No es un don. Es una actividad. Entonces hay que probarlo si ese hermano está en condiciones de poder desarrollar esa actividad. Y habla de prueba. Prueba de el resto de los hermanos. Observa el comportamiento. Y no es un puesto vitalicio. Importante. O sea, el diácono puede estar el tiempo que haga falta que esté para el funcionamiento de la iglesia. A ver, ¿quién es el que lleva el control de las cuentas de la iglesia? Bueno, un tesorero, bien. Es un diácono. Su posición es vital. No. Pero lo que es importante es que él tenga las capacidades, desde el punto de vista de la palabra de Dios, honesto, sin doble juego, que mantenga la fe, que sea obediente a Dios, por el tiempo en el cual se le encomienda esa tarea. Es una tarea encomendada y reconocida por los hermanos. No es impuesto por los pastores o los ancianos. Tiene que ser reconocida por los hermanos. ¿Hay alguna objeción en que él lo sea? O sea, los hermanos tienen que reconocerlo como diácono. Es algo que lo tenemos en la palabra de Dios. En Hechos 6, 5, creo que es. Y continuamos con el hecho de la elección. Fue encomendado a los hermanos que eligieron. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Oh. Acá tenemos un prosélito ya, un gentil, dentro de los que van a ser los diáconos en aquel momento. Pero algo que es interesante también, dice que eligieron a Felipe como diácono. Vamos a ver 8, 4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oh, interesante. Por un lado le eligieron como diácono, y por el otro lado, cuando de Jerusalén los esparcieron, ¿qué función estaba cumpliendo? Evangelista. El diaconado con los dones. El diaconado no tiene los dones. Los dones es algo dado por el Espíritu Santo. Y el diaconado es la elección de la congregación. Digamos, es como el trabajo espiritual lo fija el Espíritu Santo. Te capacitó para esto y esta es tu tarea y esta la tienes que hacer. Y la iglesia te dio esta tarea secular. Bueno, durante un tiempo vas a ser el tesorero. Probado, vimos que sí, ocupate. Ahora, ¿sos evangelista? Evangeliza, pero por el otro lado te encomendamos. Son dos. O sea, una es dada por el Espíritu Santo y la otra es dada por la congregación, el diaconado.
por ahora los hombres tenemos muchas cosas, ¿no? Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Capítulo 2, verso 2 habla de los ancianos, ¿no? Y el verso 3 habla de las ancianas. Dice asimismo, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres, no es que haya ancianitura para las mujeres, está hablando de las esposas de los ancianos, que deben también ellas cumplir con requisitos, porque si no ponen en juego el testimonio del marido. Y les pone requisitos, pero además le pone actividades a desarrollar. Tienen un ministerio, no solamente un testimonio. Tienen un ministerio que dice el bien, que enseñan a las mujeres a amar a y a sus hijos, cuidar la casa, la presentación. Uno de los requisitos para los ancianos, ¿cuál era? Ser hospedador. ¿Cuál es el reino de la mujer? La casa. El testimonio de la casa donde se va a hospedar está en manos de la mujer. Bien, en 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo, y esta está referida a las esposas de los ancianos. Dice, los diáconos sean maridos también de una sola mujer. O sea, que le pone requisitos para el funcionamiento. Y cuando habla de las mujeres, tienen que ser de buen testimonio. ¿Podemos elegir a alguien para el diaconado cuya mujer no está en orden? No, no podemos. Porque el hombre es responsable de la mujer. Es la cabeza de la familia. Y si la mujer no está en orden, es que la cabeza no está funcionando correctamente. Entonces, no puede funcionar como diácono. Las mujeres tienen mucha importancia. Y Dios las puso y el Señor las reconoció con toda la importancia que tienen. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judaico, la mujer orden, podríamos decir así. Pero el Señor les dio el mismo nivel que al hombre. Aunque deben ser sumisas al varón. Bien. La iglesia dijimos que es un organismo que debe estar funcionando. Es una asamblea. Como escribí acá, como una comunidad espiritual, ¿no es cierto?, que ha superado ciertas barreras que en el mundo secular existen. Una, como habíamos leído antes, no hay griegos, no hay judíos, no hay, somos uno. No hay diferencias socioeconómicas, ni rico ni pobre.
Porque lo que somos, ¿qué somos? Administradores de los bienes que el Señor nos puso en nuestras manos. ¿Qué trajimos al mundo? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Sí, la salvación. Pero nada más. O sea que en el intermedio, algunos tienen más, otros tienen mucho, otros tienen poco y otros tienen menos. Pero cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a ir todos como Él nos conoció, sin nada. ¿Okay? No existen esas diferencias. No existen las divisiones culturales. Universitarios, barrenderos, si queremos llamar así. Delante del Señor somos exactamente iguales. Es más, tal vez alguno que consideramos o que la sociedad lo considera de segunda, tercera categoría tenga más coronas que aquel que consideramos de primera categoría, mundanalmente hablando. La iglesia es eso, es una comunidad donde han sido superadas esas barreras. En la práctica, seamos sinceros, no es así. Pero por una cuestión nuestra. Por una cuestión nuestra. Señor, no existen. No nos olvidemos que tenemos que voltear todas esas barreras como miembros de la iglesia, aunque a veces no lo hacemos. ¿Qué es lo que va a caracterizar a los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia van a estar caracterizados porque somos santos en posición. Volvemos a lo mismo. Dios nos hizo separados del mundo, pero ¿dónde estamos? En el mundo. Somos santos para Él. ¿Y en el mundo? No tanto. Pero somos santos puestos delante del Señor. Separados del mundo, para el servicio del mundo. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad nos viene de parte de Dios. A medida que vamos conociendo y aprendiendo más de su palabra, vamos santificando. ¿Y quién nos protege? Como dice la palabra, el Señor. Cinco. En la comunidad los miembros están, como dijimos, estamos separados. Hemos sido escogidos por parte de Dios para buenas obras, con una finalidad. Hemos sido discipulados para aumentar el conocimiento de la palabra de Dios y aprender a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros, como parte de la comunidad, de la congregación, tenemos una función y a través de la palabra hemos aprendido cuál es la función que tenemos. Cada uno de ustedes, ¿conocen cuál es su don? No me contesten. Pero es parte de lo que tenemos que saber para poder cumplir la función que Dios nos ha encomendado. ¿Para qué? Para provecho. Los dones fueron dados para provecho de unos y otros. Y está en nosotros ponerlos en movimiento. Pero los miembros también tienen que, en esa comunidad, hay ciertas reglas que debemos respetar. Ciertas reglas que debemos respetar
en cuanto a nuestro relacionamiento. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, residen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tenemos que ser reconocedores de aquellos que nos eran, aquellos que tienen la función de darnos, de aquellos que nos exhortan. Tenemos que ser obedientes. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obediencia a nuestros pastores. Debemos sujetarnos a ellos, sabiendo cuenta. Tienen la mayor responsabilidad que nosotros. Nuestros pastores van a dar cuenta delante de Dios de lo que han hecho apacentando a la grey. Nosotros como miembros, primera Teo, capítulo 5, verso 1, dice, reprendas a la... exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Qué duro, ¿no? No exhortar, no reprender al anciano, sino exhortándole como a un padre, no como un igual. Si lo vas a exhortar, exhortarlo como a un padre. Función. En función. 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con testigos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Puede haber una acusación? Sí. Pero la acusación tiene que ser presentada con testigos, 2 o más. Porque si no, ¿qué sucede? Se transforma en un rumor. Se transforma en la posibilidad de ser transgiversada la acusación. Santiago habla de cuidado con la lengua. Entonces, cuando alguien quiere elevar una acusación, no solamente contra un anciano, sino contra un hermano también, debemos decir, ¿tenés algo que decir? Poner a alguien más delante. Somos flojos de boca. El pez muere por la boca, dicen. Ahora, cuando hay alguien más, ¿qué pasa? Pensamos 2 veces lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay testigos. Entonces, lo que pensamos decir tan flojamente, lo vamos a decir de otra manera. Y no lo vamos a adornar con lo que no es verdad. Y nos vamos a sujetar a lo real. Es importantísimo eso, porque eso es lo que hace a la convivencia dentro
del organismo de la Iglesia. Ser fieles a la palabra y que nuestra palabra sea la palabra justa. Dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, en tu forma de hablar, en tu recomendación, en tu acusación, en lo que sea, tiene que ser justa. No dice que no acuses. Dice que si lo vas a hacer, hazlo justo con testigos. ¿Ok? Ahora, los miembros tienen que estar sujetos de esa manera unos con otros y respecto de los pastores. Ahora, ¿la iglesia tiene que estar sujeta a algo? Solamente a Dios, solamente al Señor, que es su cabeza. En la Biblia encontramos mucho acerca de las iglesias locales, cientos de lugares mencionados. Ahora, en algún lado dice que la iglesia, o las iglesias, mejor dicho, tienen que formar parte de alguna organización. No existe. No existe ninguna organización. Son todas iglesias independientes. Que las iglesias, por cuestiones legales, por cuestiones administrativas, necesitan formar alguna agrupación que las pueda defender ante alguna ley secular y demás, ok. Pero es nada más desde el punto de vista secular, no desde el punto de vista doctrinal. Las iglesias son independientes, son una sola. Así como tu Padre y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. Hay una sola iglesia, hay una sola cabeza, que es el Señor. No hay ninguna organización en la Biblia para las iglesias locales. Que se agrupen para alguna cuestión secular particular, ningún problema, pero no para cuestiones doctrinales. Puede haber una discusión de algún tema que puede estar afectando el funcionamiento de las iglesias, pero no como un organismo, diríamos, suprarrenal o internacional, o pongamos como querramos. No está en la palabra de Dios la existencia de esos organismos. Tengámoslo en cuenta. ¿Cuál es la función o la responsabilidad básica de la iglesia? Es un organismo donde están congregados todos aquellos que han creído, que se han arrepentido y se han convertido al Señor. Y ese organismo tiene una función: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4.2 dice, 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Esa es la función del organismo, esa es la función de la Iglesia. Para que todos lleguemos a la estatura, o lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, en la santidad, en el amor, en la adoración a Dios. Él es el centro de nuestra fe. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Si conocemos la palabra de Dios, no nos pueden engañar. O las posibilidades de engaños se reducen notablemente. Entonces, es necesario que crezcamos en el conocimiento. Papel importante de aquellos que tienen el don de la enseñanza. Papel importante de aquellos que tienen el don de exhortación. Exhortación no es corregir simplemente. Exhortación es alentar también. Exhortación es mostrar errores posibles de cometer por las acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, fundamental que esos dones estén en ejercicio en la Iglesia. Fundamental por parte de los pastores apacentar a la grey, cuidar de la misma y, como leímos en Tito, retenedores de la palabra y de la doctrina, con una enseñanza sana, sujeta a la palabra de Dios. Dentro de la Iglesia, el Señor dice, amad a nosotros, soportaos los unos a los otros. Y cuando habla de soportar, es el hecho de llevar las cargas de unos a otros, sino de entender los eventuales errores que comete un hermano y corregirlo en amor. En todas las congregaciones siempre hay uno que es un poco díscolo para entender la palabra de Dios. Bien, pero es un hermano que de corazón lo quiere al Señor, pero en su débil crecimiento tropieza permanentemente. Debemos alentarlo, debemos corregirlo, entendiendo cuáles son sus limitaciones. Ayer cuando hablé algo del discipulado, dije que es un tiempo de camaradería, un tiempo de compartir unos con otros para conocernos. Y en ese tiempo de conocernos es donde aprendemos cuáles son las limitaciones de nuestro hermano. No todos tenemos la capacidad de entender rápidamente las cosas. Algunos somos un poco más testarudos que otros. Bueno, habrá que insistir un poco más. Tendremos que soportar al hermano, y cuando digo soportar, apoyar, así como la hinchada de fútbol, ¿no? Los europeos le dicen los que soportan al equipo, son los que lo alientan y están todo el día ahí a los gritos. Me estoy refiriendo a eso. El hermano, bueno, tenemos que ir y soportarlo para que no vuelva a caer. Parte de nuestra actividad dentro de la Iglesia, en cada uno de nosotros, para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y no sean influenciados por las doctrinas del mundo. Y últimamente estamos muy influenciados. Muy influenciados. Lo que antes era malo, ahora no lo es tanto. Pero no está así en la palabra de Dios. Bien,
La Iglesia tiene como responsabilidad, y cuando hablo de la Iglesia, no hablo de la institución, hablo de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Dice, la prédica no está muy alto, porque me retumba. La Iglesia tiene como función predicar el Evangelio. Y cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos hablando de predicar la salvación, ¿no es cierto? Tiene como función el hacer los discípulos en el conocimiento de Dios. Mateo, ¿no es cierto? 28, 19 y 20. Juan 4, 24, tenemos también algunas funciones que se mencionan. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, la Iglesia debe adorar a Dios. La Iglesia debe enseñarle a los hermanos a adorar a Dios. No solamente tener el conocimiento intelectual de la palabra, sino entender para adorar a Dios como Dios quiere que le adoren. En Mateo 12:50, capítulo 12, verso 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Somos todos de la familia. Somos una comunidad familiar. Cada uno tiene un amor en particular o un amor dado por Dios para con el otro, para con el hermano. Esa comunidad, esa relación que tenemos con nuestros hermanos, ¿qué es lo que nos dice también? Que somos ejemplo para otros. Somos ejemplo para el que puede estar en dificultades o que tiene algún problema que resolver. La palabra de Dios dice, Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo, ya que somos luminaria. Nuestro testimonio tiene que ser claro para otros. Y que somos la sal del mundo, o sea que somos el testimonio, somos lo que vamos a transmitir la verdad de parte de Dios. Y cuando decimos verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la verdad? La verdad está bien. La verdad tiene tres particularidades. Es para todos. La verdad es algo que es válido para todos. La verdad es constante. No importa en qué tiempo horario, es válida. Fue antes, es ahora y va a ser después. Es universal, es constante, es aplicable a cualquiera. No importa tu condición, tu raza, no importa de qué nacionalidad. Y eso es lo que nos está diciendo
la palabra de Dios, que debemos llevar la verdad de Dios a todos. Debemos hacer entender a los hermanos y a los que nos rodean que Dios da oportunidad al hombre. Segunda Corintios, como miembros de la Iglesia, Dios nos ha dado una nueva vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo comienzo de vida. Volver a un bebé, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero lo que nos está diciendo es que Dios nos ha dado una nueva vida de relación para con Él. Y que esa nueva vida de relación con Él se traslade como testimonio a que vean en el mundo secular y dentro de la Iglesia para el crecimiento de los hermanos. Nuestra influencia sobre los hermanos a través de nuestro testimonio, de nuestro cambio de vida, es un aliento, es un estímulo. Y para los de afuera es un testimonio de la obra que Dios puede hacer en las personas. En Filipenses dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como iluminares, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Interesante. Para que nuestro testimonio sea delante de los una luz, o sea que sea un centro de, ahí está, sea un ejemplo. Y ese testimonio que vamos a estar dando va a repercutir en la vida de quién? De aquel que nos llevó a los pies de Cristo. Lo mismo va a suceder con aquellos que llevemos a los pies de Cristo. Van a repercutir en gloria para el Señor a través nuestro. El tema de las coronas, el reconocimiento de parte de Dios por nuestra tarea en el mundo. Nos impone, en Primera de Juan, como notarán, los estoy llevando por la Biblia de un lado para el otro, ¿no? Juan, escribiendo a los hermanos, su primera epístola dice en Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estamos en mitad de una sociedad y tenemos que mostrar diferencia. No amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Iglesia tiene que influenciar en la sociedad, en los que nos rodean, testimonio. Y no confundirnos con que deseamos las cosas del mundo. No estamos hablando de artículos, porque heladera queremos todos. No está hablando de eso la Biblia. Está hablando de las aspiraciones del mundo. Quiero ser más que el otro, quiero tener todo esto mundano, quiero tener todo esto, quiero hacer todo esto.
nuestra prioridad donde tiene que estar puesta, en el Señor. Y en lo que el Señor nos muestra que debemos hacer, en lo que el Señor nos pide que administremos. ¿Tenemos cosas del mundo? Cuando hablamos del mundo son bienes, son los que el Señor pone en nuestras manos para que administremos. ¿Nos están echando? ¿Con el timbre? ¿Sí? Bueno, muy pícaro, ¿eh? El Señor nos está pidiendo, así como oró delante de su Padre, que le dice, no son del mundo, pero están en el mundo. No los quites del mundo, pero protégelos del mundo. Aquí está escribiendo lo mismo, que no amemos al mundo. Dios nos va a proteger del mundo. No nos pongamos detrás del mundo porque no somos del mundo. O sea, hemos sido separados para Dios. Y Dios ha preparado para nosotros obras a llevar a cabo, acciones a llevar a cabo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Dios pide obediencia. En el Antiguo Testamento, el profeta le dice al pueblo, dice, Dios se gozará más con la obediencia que con los sacrificios. Debemos ser obedientes a Dios. Y eso es lo que le dará gloria. ¿Y qué es ser obediente a Dios? Hacer las tareas que Dios nos encomendó. Cortamos acá y seguimos mañana. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos, Señor, las enseñanzas para ser obedientes a ti. Señor, las enseñanzas para poder actuar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque en ella encontramos la sabiduría que tú quieres que tengamos en nuestro compartir, en nuestro comportamiento, en nuestro relacionarnos, Señor. Pero, Señor, queremos darte gracias porque también en tu palabra encontramos que tú estás con nosotros, que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú has de estar proveyéndonos, Señor, de lo que necesitamos, sea de conocimiento, sea de sabiduría, sea de necesidades materiales. Señor, estamos a tu cuidado. Agradecemos, Señor, por la salvación que tenemos a través de la obra de Cristo en la cruz. Y Padre, pedimos tu bendición y tu guía al volver a los hogares. Por el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.